Saludar ante todo, me presento, soy el doctor Jorge Cusquén Salas, responsable de la Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de Tuberculosis del establecimiento penitenciario Lurigancho. El tema a tratar es estrategias de manejo de tuberculosis en población cautiva, teniendo en cuenta específicamente que estamos hablando de establecimientos penitenciarios a nivel nacional. ¿Cuáles son los principales desafíos a tratar? Bueno, para empezar tenemos que tener en cuenta el constante avance del VIH, sobre todo en los establecimientos penitenciarios. También otro principal desafío es la debilidad de nuestros sistemas sanitarios. Las reformas de salud que no priorizan el control de la tuberculosis, el incremento de la tuberculosis multidrogo resistente y la tuberculosis extensamente drogoresistente. El incremento de las poblaciones vulnerables en las cuales la incidencia de tuberculosis y su letalidad es mayor. En este caso hablamos de las personas privadas de su libertad, que es el tema a tratar, poblaciones indígenas, refugiados, poblaciones de áreas periurbanas y personas con VIH. ¿Cuál es la situación sanitaria actual en los centros penitenciarios? Hay condiciones intrínsecas de insalubridad de los centros de reclusión. Características inherentes a los detenidos, quienes por lo general provienen de los estratos más pobres de la sociedad y por consiguiente presentan problemas de salud preexistentes, conductas de riesgo, abuso de sustancias, ausencia de una eficaz organización, coordinación de la atención sanitaria en los centros de reclusión, y además tenemos recursos limitados, tanto humanos como financieros. Efectivamente, la situación sanitaria es un problema en los centros penitenciarios debido a que hay mucho hacinamiento dentro de los penales. Tenemos el ejemplo del establecimiento penitenciario de Lurigancho, en el penal en donde yo me encuentro. Actualmente la población penal es de aproximadamente 9.300 internos y su capacidad de aforo es solamente de 2.000 internos aproximadamente. Entonces, como podrán ver, hay un hacinamiento total, lo que hace que la situación sanitaria se vuelva caótica. Como ya habíamos hablado, hay problemas de salud preexistentes en la población penitenciaria, muchas conductas de riesgo y definitivamente abuso de sustancias, el consumo de sustancias indebidas. ¿Cuál es la evolución de la población penal versus la capacidad de albergue? Este es un cuadro que nos demuestra cómo ha evolucionado la cantidad de internos en los establecimientos penitenciarios versus la capacidad de albergue, Como les había puesto el ejemplo del penal de Lurigancho. Este es un cuadro donde nos dice entre el periodo desde el 2005 hasta el 2020 cómo la población penal, que si ven ahí es el trazo de color verde, y las unidades de albergue es la del trazo de color rojo. Como verán, la capacidad de albergue no ha habido un aumento considerable. Sin embargo, la población penal ha ido en aumento. Entonces, de 33.000 internos que se encontraban en el 2005, en la actualidad hay una población penal de 86.955 internos.
Entonces definitivamente hay una sobrepoblación en los establecimientos penitenciarios. Como dice ahí, el creciente número de internos penitenciarios en el país contrasta pues definitivamente con la limitada capacidad de albergue en los penales, que evidentemente crece a un ritmo menor, como ya lo estamos evidenciando en este gráfico, ¿no? Y la sobrepoblación es de un 127%. ¿Qué implica esto? Definitivamente implica nuevas necesidades de atención de salud y, bueno, evidentemente teniendo en cuenta las enfermedades no transmisibles, ¿no? Situación actual de la tuberculosis en establecimientos penitenciarios al 2020. Para tener un poco, conocer en qué consiste el Instituto Penitenciario se divide en oficinas regionales, las cuales son 8. Cada oficina regional tiene a su cargo penales o establecimientos penitenciarios. En total tenemos 68 establecimientos penitenciarios. La población total o población penal es de 86.955 internos, como ya lo habíamos dicho, y esto sigue en crecimiento. Lo que podríamos determinar acerca de la tuberculosis como conclusiones es que el 77%, casi el 78% de casos de tuberculosis son registrados por los establecimientos penitenciarios de la Oficina Regional de Lima. ¿Cuáles son los penales que pertenecen a esta oficina regional y que registran un mayor número de casos de TB? Son el penal de Lurigancho, el penal de Castro, Huaral, Callao, Ica, Huacho, Chiclayo, el penal de varones de Trujillo, Ancón 1, Chincha y Chimbote. Poniendo a consideración que el penal de Lurigancho desde el año 2015 es un centro, es un centro donde llegan todos los pacientes con el diagnóstico de tuberculosis XDR. Es el único penal que puede dar el tratamiento a los pacientes con este diagnóstico. Entonces, si encontramos algún paciente en algún otro penal con el diagnóstico de TB-XDR, automáticamente se hace el trámite correspondiente para que éste sea trasladado al penal del Lurigancho y reciba el tratamiento de acuerdo al acta que se ha emitido por el Comité Nacional de Evaluación de Retratamiento. ¿Cómo es que consiste el trabajo dentro de los establecimientos penitenciarios, en este caso en el penal de Lurigancho? Y generalmente se repite, de acuerdo a la realidad en otros establecimientos penitenciarios. Una vez que se hace el diagnóstico de tuberculosis, al paciente lo aislamos en el penal de Lurigancho en un pabellón exclusivamente que funciona como área de aislamiento respiratorio. Lo tenemos al interno o paciente en ese lugar durante un mes para supervisar el tratamiento y evidentemente para así de esta forma cortar la cadena de contagio en el pabellón donde pertenece. Al mes le hacemos una baciloscopía de control y si esta está negativa, entonces él retorna a su pabellón y consecuentemente hacemos lo mismo con el resto de pacientes, ¿no? Ahora, si este paciente se le diagnostica que es una tuberculosis multidrogo resistente o drogo resistente, se quedaría más tiempo para poder evaluar, observar el tratamiento, ver que no haya ninguna reacción adversa medicamentosa, ver la tolerancia del paciente y de esta forma poder hacerle un buen seguimiento al interno. Tenemos como norma dentro del penal que al tener 2 cultivos negativos se le podría ya
con toda la tranquilidad darle de alta para que retorne su tratamiento a su pabellón y continuar con el tratamiento, dependiendo la drogoresistencia. Y los pacientes XDR sí los tenemos durante los 2 años de tratamiento, 18 o 2 años de tratamiento, dependiendo de acuerdo al acta. ¿Cuál es la tasa de morbilidad e incidencia de tuberculosis? En esta gráfica podemos verla desde el 2015 al 2020, ¿no? Y bueno, sobre todo la incidencia, el número de casos nuevos. Como verán, en el año 2018 hubo un aumento tanto en la morbilidad, en la incidencia y en la incidencia de tuberculosis frotis positivo. Se preguntarán por qué ese aumento en ese año. Bueno, en ese año, junto con Socios en Salud y el Fondo Mundial, y evidentemente el INPE, iniciamos un tamizaje masivo radiológico a todos los ingresos nuevos, y evidentemente eso ayudó a detectar en forma temprana casos de tuberculosis, ¿no? A eso se debe ese aumento en el año 2018. ¿Cuál es el esquema de la transmisión de la tuberculosis entre los centros penitenciarios y la población en general, ¿no? Este es un cuadro donde especifica cómo es que funciona la transmisión de la TB en los penales. Como verán, en esta gráfica podemos ver, pues, tenemos tanto a las personas privadas de su libertad no infectados, que van a tener contacto con la población que ingresa a prisión. De esto se puede denotar nuevamente que esta PPL o persona privada de la libertad puede estar con una infección latente, que luego pasaría a tener una tuberculosis, ya sea beca positivo o beca negativo. Nuevamente también podría tener contacto con el personal de prisiones y visitas. Y esta PPL nuevamente pasaría también a ser una población que egresa de la prisión. Y es un círculo vicioso, como se podría decir, en donde la tuberculosis entraría y saldría del penal y podría, pues, y estaría interviniendo en esta transmisión, ¿no? Entonces, esto concluiría que los centros penitenciarios son reservorios de tuberculosis, reciben a la TB, concentran tuberculosis, empeoran la enfermedad al no proveer una adecuada búsqueda de casos y tratamiento, crea una resistencia por los tratamientos erráticos o no supervisados, disemina la enfermedad entre la población más vulnerable a la infección y exportan TB a través de visitas y otros contactos. Entonces, a pesar de ser una población cerrada, tenemos muchos problemas, como ya lo habíamos dicho, acerca del hacinamiento, del abuso de sustancias. También tenemos por parte de las estrategias de tuberculosis la falta de recursos humanos, y todo eso implicaría en todo lo que acabamos de mencionar, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo de tuberculosis en las personas privadas de su libertad? Generalmente hombres entre 15 y 45 años, en su mayoría provenientes de estratos sociales con poco acceso a educación, un grupo con un elevado riesgo de infección y de contraer tuberculosis al provenir de poblaciones marginales y pobres, donde existe importante transmisión del bacilo de la tuberculosis. Personas con bajas defensas inmunitarias debido a factores como malnutrición, alcoholismo, el uso de drogas, altos niveles de estrés psicológico en prisiones que suele darse, y una elevada prevalencia de infección con VIH.
Otros factores de riesgo es pues un grupo que tenga una prolongada y una repetida exposición a la enfermedad dentro de los centros de reclusión, que es muy frecuente. Personas que viven en lugares que presentan condiciones de vida precarias, hablamos de hacinamiento, carencia de luz y ventilación. Una detección tardía y un tratamiento no adecuado de la enfermedad en centros de reclusión, encarcelamiento prolongado, que esto va a generar un incremento en la probabilidad de contraer tuberculosis en las PPL. ¿Qué brechas tenemos que marcar en la prevención y control de la tuberculosis en la PPL? Tenemos que tener en cuenta, como ya lo había mencionado, el limitado número de recursos humanos para los programas de tuberculosis en los penales. Hay un limitado acceso a laboratorios de diagnóstico para los penales que no cuentan con laboratorios. No se cuenta con un suficiente presupuesto para actividades de prevención y control, que se ha ido recortando definitivamente en los últimos 3 años. Dificultades en el registro de información en la plataforma SIC-TV por la dificultad para poder obtener internet en los servicios de salud de los penales. Definitivamente una constante rotación de autoridades en el INPE, lo cual va a limitarnos, sobre todo en las coordinaciones y en la abogacía a favor de los programas de TV penitenciarios. ¿Cuáles son las estrategias que tendríamos que tomar o que hemos tomado, que tomamos? Definitivamente hay que incrementar la búsqueda activa de casos sospechosos de TB en los pabellones, continuar con este tamizaje radiológico en los ingresos nuevos al establecimiento penitenciario. Todo paciente que se diagnostica con VIH le debe realizar una baciloscopía. Todo paciente diagnosticado con diabetes mellitus como enfermedad no transmisible se debe también realizar una baciloscopía. Continuar haciendo nuestras charlas preventivo-promocionales en la población penal y un trabajo en conjunto con los promotores de salud de cada pabellón de los establecimientos penitenciarios. Eso sería todo. Muchas gracias.